Muy buenas tardes. Hoy estamos con el tema de endocrinología, que es la primera parte porque es muy larga y es muy importante. En primera instancia vamos a darle las bienvenidas a todos y vamos a continuar con enfermedades, o vamos a empezar con las enfermedades de la hipófisis o del hipotálamo. Tenemos, a ver si ok. Tenemos la hiperprolactinemia, que es la causa más frecuente de la elevación de la prolactina, que son de manera fisiológica está en el embarazo. Y dentro de las patológicas es la toma de fármacos. Dentro de las manifestaciones clínicas, el exceso de prolactina causa trastornos de la función sexual y reproductivas tanto en varones como en mujeres, ya que produce inhibición de la hormona liberadora de gonadotropina, ay Dios mío, produciendo un hipogonadismo central. En las mujeres, bueno, como acabo de decir, es habitual observar anomalías en el ciclo menstrual como la oligomenorrea, infertilidad debido a los ciclos anovulatorios o amenorrea. Es frecuente observar galactorrea, que es la producción excesiva, la producción de leche fuera del periodo postparto. Y en el hombre, bueno, los síntomas más precoces son la disminución del líbido, la impotencia, la infertilidad, así como una posible aparición de alteraciones visuales por la compresión quiasmática de un acroprolactinoma. Rara vez vamos a observar en el hombre ginecomastia o galactorrea. Es importante saber, bueno, que la causa más frecuente de hiperprolactinemia es el embarazo de manera fisiológica y la causa patológica, la más frecuente, es la ingesta de fármacos. Por ello, ante cualquier hiperprolactinemia, se debe descartar un embarazo ante todo y una ingesta de fármacos. Entonces, niveles de prolactina mayor de 100 en ausencia de un embarazo es muy susceptible a un prolactinoma, y niveles mayores de 250 son prácticamente macroprolactinoma. Es un macroprolactinoma. Bien, entonces, ¿qué es un prolactinoma? Bueno, pues los prolactinomas son los adenomas hipofisiarios secretorios más frecuentes. La compresión del tallo hipofisiario impide el paso, aquí lo voy a explicar, a ver si lo veo aquí. La compresión del tallo hipofisiario inhibe el paso de la dopamina y por lo tanto la producción en sí de la prolactina, lo que ocasiona un acúmulo de prolactina siendo una hiperprolactinemia. Eso es lo que ocurre en esta imagen. Entonces, dentro de los excesos de las hormonas de crecimiento, tenemos la acromegalia y el gigantismo. La causa más frecuente es la acromegalia, que corresponde a un 95% de los casos. Es el adenoma hipofisiario productor de la hormona de crecimiento. Vuelvo y repito, es un adenoma hipofisiario productor de hormonas de crecimiento, que es la GH, ¿verdad? Dentro de las manifestaciones clínicas hay un exceso de hormona de crecimiento, que es la que produce la acromegalia. Es una enfermedad crónica, debilitante, asociada a un crecimiento exagerado de los huesos y de las partes blandas también. Cuando el exceso de la GH surge antes del cierre de la hipófisis en el niño, pues ocasiona es gigantismo. Esto es lo que ocasiona gigantismo. Cuando el exceso surge en edad adulta, o sea, después del cierre de la epífisis, se produce crecimiento excesivo de las manos, de los pies, el perímetro craneal, desarrollo exagerado de la lengua y rasgos faciales óseos. Y ocasiona una acromegalia, que cuando ocurre en el adulto, y gigantismo
en el niño. Bien. Dentro del diagnóstico, ¿qué se lo puse? No. Dentro del diagnóstico, la primera prueba ante la sospecha de acromegalia son los niveles del factor de crecimiento insulínico tipo 1. Bien, que es importante recordar que el pico máximo de secreción de la GH, hormona de crecimiento, ¿verdad? Es durante el sueño profundo. Esta pregunta se la en el examen, así es que el pico máximo es en el sueño profundo. Bien, entonces, dentro de los déficits de hormona de crecimiento tenemos el déficit de hormona de crecimiento y enanismo. La hormona de crecimiento es la primera hormona que desaparece en las enfermedades de la hipófisis y del hipotálamo cuando el proceso es gradual. La carencia absoluta o relativa de la hormona de crecimiento es la causa de retraso de crecimiento en la infancia. Dentro de las manifestaciones clínicas, presenta velocidad de crecimiento inferior a la normal y se cursa con crecimiento de desviación progresiva del canal normal. Entonces, ¿qué es importante recordar aquí? Que los adenomas hipofisiarios secretores más frecuentes son los prolactinomas, seguidos de la secreción de hormona de crecimiento. Junto con la clínica relacionada con la hipersecreción de hormonas, los macroadenomas hipofisiarios producen clínica por defecto masa. O sea, hay una alteración hay alteraciones visuales, alteraciones neurológicas y déficit de otras hormonas hipofisiarias. Salvo en los casos de prolactinoma, el tratamiento de elección en los adenomas funcionales y en los macroadenomas, independientemente de su función, es la resección quirúrgica por vía transesfenoidal. Bien, entonces, hablamos del hipopituitarismo. Es un déficit de una o de varias hormonas hipofisiarias. En forma aguda, la pérdida se produce en esta secuencia. Tenemos la ACTH, que es la hormona corticotrópica, la LDH, la hormona luteinizante, la FSH, la folículo estimulante, la TSH, estimulante de la tiroides, y en forma progresiva aparece el déficit de TSH y finalmente la ACTH. Bien, entonces, dentro del síndrome de Sherham, no sé si así es que se pronuncia, pero el síndrome de Sherham es una necrosis hipofisiaria que aparece cuando el parto se complica con hemorragia intensa y cuando aparece hipotensión en el paciente. Su primera manifestación suele ser la incapacidad para la lactancia por la ausencia de algún prolactina. Bien, entonces pasamos al siguiente tema, que es la diabetes insípida. Se caracteriza por la liberación por el organismo de grandes cantidades de orina diluida, o sea, poliuria hipotónica, es decir, un volumen de orina mayor de 50 y osmolaridad urinaria menor de 300. Puede estar causada por la falta de liberación de la hormona antidiurética, que cuando ocurre esto se llama diabetes insípida central, porque ocurre por la falta de liberación de la hormona antidiurética. Cuando la causa es por la ausencia de respuesta del riñón, porque se secreta o llega la hormona antidiurética, sería o se llama diabetes insípida necrogénica. Entonces, ¿qué podemos decir? Como que lo vamos a explicar mejor. Estas son las causas, estos son los tipos. Cuando es por una falta de la liberación, es central. Cuando es por falta de respuesta, es nefrogénica. Entonces,
que podemos decir de la diabetes insípida central, que puede aparecer a partir de defectos de las neuronas secretoras de la ADH, de la neurohipófisis o por defecto osmoreceptores hipotalámicos. Estas son las causas principales y las que debemos tomar en cuenta. ¿Qué es importante? ¿Qué es importante? La diabetes insípida se caracteriza por la ausencia de la secreción de la hormona antidiurética, sea parcial o completa, o bien un defecto de su acción a nivel renal de la acción de la hormona antidiurética. Clínicamente cursa con poliuria de orina, un aumento de la absorción de solutos y una disminución de la filtración de agua. Y polidixia, pues un exceso de sed, ¿verdad? La causa más frecuente de la diabetes insípida de origen central son los tumores hipofisiarios y su tratamiento es quirúrgico y es de origen idiopático. Mientras, la causa más frecuente de la diabetes insípida nefrogénica en el adulto son las causas adquiridas. El diagnóstico se establece mediante el test de deshidratación y la administración de vasopresina. Bien, entonces, dentro de las enfermedades tiroideas, tenemos que las enfermedades la enfermedad de glándulas tiroides puede deberse a un déficit nutricional, o sea, por yodo, o a causas autoinmunitarias, que ahí entran las enfermedades graves, o por neoplasias. Tenemos el bocio simple, que es el término que se aplica al crecimiento de las glándulas tiroides en cualquier etiología. El bocio simple es un bocio difuso con función tiroidea normal, con niveles hormonales de T3, T4 y TSH normales, sin nódulos y cuya etiología no sea inflamatoria ni de tumores. Mientras que el nódulo multilobulado es la presencia de nódulos tiroides múltiples, es muy frecuente, sobre todo en mujeres. Dentro de la causa más frecuente está la progresión de un nódulo simple y el déficit de yodo, que es la causa más habitual. Tenemos el hipotiroidismo, que es una situación que resulta de la falta de los efectos de hormonas tiroides sobre el tejido del organismo. Cuando el hipotiroidismo se manifiesta a partir del nacimiento y causa anomalías de crecimiento, se llama acreatinismo. Repito, cuando el hipotiroidismo se manifiesta a partir del crecimiento y causa anomalías en el crecimiento del paciente, se llama creatinismo. Dentro de la etiología, en los países desarrollados, la causa más frecuente de hipotiroidismo es autoinmunitaria. En caso de sospechar insuficiencia renal, no se le da un tratamiento en primera línea con levotiroxina, sin haber descartado pues la insuficiencia renal. O sea, por eso lo primero que se le da, el tratamiento de primera línea es con corticoides. Y luego de descartar alguna enfermedad suprarrenal, se le administra levotiroxina para impedir una crisis suprarrenal. Entonces, tenemos también el hipotiroidismo, entre ellos el hipotiroidismo subclínico, que es una T4 libre y una T3 cuando son normales, pero una TSH en suero que está elevada. Entonces, el hipotiroidismo es el término tirotoxicosis hace referencia a la situación clínica de exceso de acción de las hormonas tiroides sobre los tejidos periféricos. Y el término hipertiroidismo describe el exceso de secreción de hormonas tiroides desde el tiroides, ¿verdad? Aquí entra lo que es enfermedades graves, que es la causa más frecuente de hipertiroidismo en adultos en edades medias.
es infrecuente en la infancia y es más frecuente cuando el paciente es adulto. Es una enfermedad multisistémica de origen autoinmunitaria que se caracteriza por asociar la triada hipertiroidismo, bocio difuso, signos extratiroideos, o sea, alteraciones oftálmicas y alteraciones dérmicas. ¿Qué debemos saber? El hipertiroidismo en pacientes ancianos puede simular una hipotiroidismo, o sea, llamada hipertiroidismo apática, con lentitud mental, apatía y depresión. En los ancianos con insuficiencia cardíaca no filiada y arritmias auriculares, hay que hacer un despeje con la enfermedad de la hipotiroidismo, ¿verdad? Entonces, aquí lo vamos a poner, están las manifestaciones. En un adenoma tóxico, la radiocaptación se acumula, aquí está, se acumula en un solo nódulo que suprime el resto de las glándulas, o sea, se ve mucho más claro. Mientras que en la enfermedad de Graves, la captación es homogénea y difusa, aquí, en la tiroide globalmente aumentada de tamaño. Los efectos más frecuentes de la autotiroide, de las antitiroides, junto con el hipotiroidismo iatrogénico, son las alteraciones cutáneas, o sea, eritrodermia. Y las más graves, la agranulocitosis y la hipófisis fulminante. Bien. Y aquí está un claro ejemplo, se le hace una TCH, a ver si lo veo aquí, una TCH, una T4 libre al paciente. Si está la TCH disminuida y una T4 aumentada, pues, y vemos señales de que hay bocio o hay alteraciones oftálmicas, pensamos rápidamente en enfermedades graves. Cuando no tiene nódulos, o son pequeños y no hay alteraciones oftálmicas, se le hace una gammagrafía. Si hay hipercaptación, enfermedades graves. Si hay hipocaptación, hablamos de tiroiditis. Bien. Entonces, la tiroiditis es un conjunto heterogéneo de procesos de etiología y características clínicas diversas. Podemos distinguir grupos o tipos, ¿verdad?, de tiroiditis. Tenemos tiroiditis supurativa o aguda, la subaguda y la tiroiditis de Hashimoto. La aguda o la supurativa está causada por bacterias. La subaguda está causada por virus y la de Hashimoto por ataques de anticuerpos. ¿Qué podemos decir de la subaguda? Que es una de las más importantes. Como vemos aquí, se produce frecuentemente cuando el paciente tiene síntomas de gripe. En la presencia de dolor y aumento de la sensibilidad local son las mejores indicaciones de una tiroiditis subaguda y habitualmente se acompaña de malestares generales. Estamos hablando de fiebre y un aumento de la BCG, que son la BSG es un indicador de proceso inflamatorio o de infección. Entonces, vamos a cambiar. Aquí está lo más importante conocer de cada cosa: las agudas causadas por bacterias, la subaguda por virus, y aquí está la de Hashimoto o linfocítica crónica, que es autoinmune. Entonces, ¿qué podemos decir de la tiroiditis linfocítica crónica de Hashimoto o bocio linfoide? Es un proceso inflamatorio crónico en el que intervienen factores autoinmunitarios, siendo la tiroiditis la más frecuente. Suele ser asimétrica, de consistencia elástica, móvil y con aumento del lóbulo piramidal. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que el bocio es doloroso, es móvil, hay hipotiroidismo, aunque a veces puede aparecer hipertiroidismo inicial autolimitado, que es más conocido como hachitoxicosis.
Bien, entonces, la tiroiditis fibrosante de Rieder o estroma de Rieder es un trastorno inflamatorio raro. Dentro de la clínica se presenta con síntomas de compresión y con la exploración se encuentra una glándula de aumento de tamaño que es dura e inmóvil. La diferencia entre una tiroiditis Hashimoto y una de Rieder es que la de Hashimoto, como vemos aquí, es aumento de tamaño, una masa en el cuello, que es móvil, de consistencia elástica, o sea, si usted la topa, se mueve. eh, y la de Rieder, pues es dura, el aumento de la masa, pero es dura, consistencia dura, que no se mueve. Aparte de que la de Hashimoto no duele, la de Hashimoto no duele, la de Rieder sí. Un paciente de mediana edad con una tiroiditis de aumento de tamaño, de consistencia dura y que no se mueva, sin afectación de ganglios linfáticos regionales, siempre se debe pensar en primer lugar en tiroiditis de Rieder. Bien, entonces, aquí mismo está. Si a un paciente se le hace una punción con aguja fina y sale maligno, cirugía. Si sale benigno, se observa al paciente, se le da supresión, o sea, medicamentos. Si hay crecimiento en un tiempo, cirugía. Si no hay crecimiento, se continúa este mismo tratamiento. Bien, entonces, dentro de los tumores malignos de tiroides, el linfoma tiroideo es el más frecuente en pacientes con tiroiditis linfocíticas crónica o tiroiditis de Hashimoto. Repito, un paciente con tiroiditis de Hashimoto es más frecuente que tenga un linfoma, que progrese, ¿verdad?, a un linfoma. Bien, la forma más frecuente es el linfoma, linfoma B difuso de células grandes. Entonces, en los tumores del epitelio folicular tenemos el carcinoma papilar. El carcinoma papilar es el tumor tiroideo más frecuente y el de mejor pronóstico. Lo describo. Un paciente con tumores con un tumor menor de 4 centímetros, limitado con glándulas tiroideas, a glándula tiroidea, o con mínima extensión extratiroidea y sin afectación metastásica a distancia, tiene un buen pronóstico. Entonces, la neoplasia maligna más frecuente y del mejor pronóstico de las glándulas tiroideas es el carcinoma papilar de tiroides, que deriva de las glándulas foliculares, de las células foliculares. Bien, entonces dentro de las enfermedades de las glándulas suprarrenales, perdón, tenemos el síndrome de Cushing. Se denomina síndrome de Cushing a un conjunto de síntomas derivados diversos debido a un exceso de producción de glucocorticoides por la corteza suprarrenal. En este caso llamaríamos Cushing endógeno, o por administración mantenida de fármacos que contienen glucocorticoides, sería un Cushing exógeno. Entonces, el síndrome de Cushing exógeno o iatrogénico, la causa más frecuente del síndrome de Cushing es la administración iatrogénica de estrógenos, por otros motivos que se lo está administrando. Dentro de la clínica, en el fenotipo del paciente tenemos cara de luna llena, obesidad troncular, estrías y equimosis. Los niveles de ACTH, o sea, la hormona adrenocorticotrófica, están suprimidos. Entonces, el síndrome de Cushing endógeno es la producción excesiva de glucocorticoides por las cortezas de las glándulas suprarrenales, ¿verdad? Comprenden 3 trastornos patológicos. El primero es el síndrome de Cushing hipofisiario. Que son el síndrome de Cushing hipofisiario o enfermedad de Cushing, que es la más frecuente de todas, que es causada por un tumor en la hipófisis, ¿verdad?
También dentro de los trastornos tenemos el síndrome de Cushing suprarrenal y el síndrome de Cushing ectópico, que este surge de la producción autónoma de ACTH a partir de las enfermedades tumorales extra hipoficiarias, o sea, fuera de la hipófisis. Entonces, dentro de la insuficiencia suprarrenal, dentro de su etiología mencionar que la tuberculosis es una de las causas más comunes, es una de las causas más comunes. La hiperpotasemia y la acidosis metabólica siempre orientan a una insuficiencia suprarrenal primaria. Entonces, dentro de los feocromocitomas, que son tumores originados de la médula suprarrenal y de los ganglios simpáticos parasimpáticos, que se caracterizan por sintetizar y liberar eh, catecolaminas dentro de las manifestaciones clínicas. La más frecuente es la hipertensión, tenemos la cefalea, sudoración profunda, palpitaciones, angustia, sensación inminente de muerte, palidez, dolor torácico y abdominal, acompañado de náuseas y de vómito. Hasta aquí en la primera parte de endocrinología, pues me toca, continuamos con la segunda parte mañana. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Hasta la próxima.